Porque efectivamente 40 años de libertad en este país que se llama España, ¿es para celebrarlo o no? ¿Es para celebrar 40 años de libertad? Porque este es un hecho insólito en nuestra historia. Pero además, y además de libertad, hemos construido un país más digno, más solidario, más justo, más rico, con más bienestar. ¿Es para celebrarlo o no para celebrarlo? Pero celebrarlo así, con respeto, explicando los logros, poniéndolos en valor y, sobre todo, cómo lo conseguimos, de cómo lo conseguimos. Otros lo están celebrando a bramidos, a gritos, como si además fuera un arma frente a alguien, cuando la Constitución representó todo lo contrario. Algo en el que todos nos pudiéramos integrar y acabáramos con el mito de las dos Españas, de las visiones excluyentes, no solamente excluyentes, sino exterminadoras también. Y ahora llama la atención que alguien que no vivió nada de eso, seguramente ni se lo han contado bien, porque no ha entendido nada, y te viene a dar una clase de constitucionalismo. Es impresionante. Sepan que debe ser algo así como defender el Código Civil, ¿no? Que incluso se puede hacer hasta con cierta ilusión, ¿eh? No sé, bueno, otros códigos cuesta más, pero la Constitución no son una serie de artículos, ni se reduce al 155, por supuesto. Hay muchas más cosas. Antes, cuando he llegado, la secretaria general me ha hablado de su padre. No me ha dicho más. Pero enseguida he entendido lo que significaba. Una generación generosa, luchadora y generosa. Luchadora porque en la etapa más oscura de represión, de persecución, de cárcel, de exilio, de pérdida de trabajo, de tirarte para atrás en los estudios, ahí, que cuando había que ser valiente, no ahora, ahí había que ser valiente, se la jugaron. Y cuando llegó el momento de poder cobrarse algo, entregaron todo lo que les quedaba. Y eso es generosidad. Hay cosas de las que uno puede sentirse orgulloso porque las ha hecho, las ha trabajado. Pero también es verdad que hay cosas de las que uno se puede sentirse orgulloso simplemente por haberlas vivido, por haber tenido la oportunidad de haberlas vivido. Y yo siempre, a estas alturas ya, sin llegar a la vejez que planteaba Ángel, porque hay que tener más optimismo, yo digo siempre, lo digo frente a aquellos que quieren expropiarnos un triunfo, un éxito que no tiene nada que ver con él. Mi primer voto, con 18 años, fue votar la Constitución. Ese fue mi primer voto. Yo me estrené democráticamente refrendando la Constitución, sobre la que además hice campaña. Hice campaña y me sentí en aquella época un revolucionario, fijaros. Porque lo era. Era un activista izquierdista que estuvo de interventor en esa jornada para defender la Constitución. No nos regalaron nada. Porque si no, gente como el padre de Natalia, pasará que no han hecho nada en su vida. Que todo lo que se esforzaron, todo lo que arriesgaron, ahora resulta que no valió para nada. Que mejor no se hubieran metido en política, no se hubieran complicado la vida, porque iban a venir otros que sí que habían estado disfrutando de aquella política, porque política había. Y ahora resulta que tratan de expropiar, de atribuirse algo que no tienen derecho. La Constitución no es una serie de artículos. La Constitución primero es una conquista democrática. El constitucionalismo está vinculado a la ley instrucción. Y más tarde, el constitucionalismo moderno a la socialdemocracia. La visión moderna del constitucionalismo es obra de los socialdemócratas. Por lo tanto, que no venga ninguna derecha a decir que es constitucionalista, porque no lo es. No lo es, aunque
aunque se crea que tiene que cumplir con el articulado. Pero la Constitución significa, primero, sumar. ¿Se puede ser constitucionalista restando? No. Porque la Constitución es una base, es una norma básica de convivencia. Y para conseguir la convivencia hay que respetarse. ¿Se puede convivir sin respetarse mutuamente? Es imposible. Tú puedes combatir, pelearte, pero convivir sin respetarte. Por lo tanto, cuando algunos hablan de convivencia, primero preguntemos si respetan, porque igual luego podemos convivir. Pero eso es una norma básica de convivencia, democrática y, en nuestro caso, con una vocación social tremenda, que además incorporó por primera vez la Declaración de los Derechos Humanos, que, entre otras cosas, reconoce la dignidad de las personas, con independencia de nazcan donde nazcan. ¿Se puede ser xenófobo y constitucionalista? No. No, porque no respeta la dignidad de las personas, no respeta la igualdad de las personas que reconoce nuestra Constitución también, como reconoce la igualdad con las personas, con independencia del sexo, de las creencias, de todo aquello que pueda ser motivo de discriminación. ¿Se puede ser un misógino y al mismo tiempo constitucionalista? Tampoco. ¿Se puede estar en contra de las conquistas de libertad en favor de las mujeres y al mismo tiempo ser constitucionalista? No. Además de no ser persona, vaya, pero constitucionalista, no. Hay que tener memoria y no blanquear a través de la desmemoria. Efectivamente, Ángel ha hecho una referencia también a esa gran ignorancia que encima se reviste de un supuesto conocimiento. Pero para que nos demos cuenta de lo que era este país, ¿no? Cuando en el año 75, yo que estudié, después de ser maestro, intenté ser abogado, que no terminé, por cierto. Pues, pero recuerdo perfectamente, ¿no? Cuando una mujer en el año 75, es que no estamos hablando de, no de la edad de piedra, ni del hombre de Cromañón, no, en el año 75, una mujer no podía disponer de sus bienes personales. Necesitaba la autorización de su marido o de su padre, toda la vida hasta el fin tutelada, como si fuera una incapaz, porque era una incapaz jurídicamente, de hecho. Y no podía disponer ni de lo propio, tenía que disponer otro que se había encontrado por ahí. Nos parece raro que tuviéramos que avanzar rápidamente. No es una indecencia hablar de que hay que acabar con la ley contra la violencia de género, con esas estadísticas criminales. Esto es normal, esto es ir al ritmo de lo de hoy. Y lo que decía Ángel también de la descentralización. Vamos a ver, yo he estado en alguna manifestación que decía amnistía, libertad y estatuto de autonomía. Será por algo, ¿no? Oye, que no era un compromiso administrativo, ¿eh? Bueno, yo no veo que se susciten muchas ilusiones o pasiones por temas administrativos. No. Llevaba implícito porque en España, y por eso la Constitución le dedicó tanto al debate del título octavo, había un problema de reconocimiento de la diversidad. Y ser diverso no significa estar aparte. Ser diverso no es sino una reivindicación de formar parte. Es en sentido contrario. Cuando uno no quiere que le reconozcan, no es que quiero que me reconozcas como soy porque me quiero ir. No, es quiero que me reconozcas como soy porque quiero estar contigo. Porque quiero formar parte de un proyecto que no se me excluya por ser como soy. Porque si tú eras no el español que ellos querían que fueras, te estaban dejando fuera. Es todo lo contrario. Y cuando uno te reconoce, sí, yo te acepto como eres, con tal de que sigamos juntos. Luego, el reconocimiento de la diversidad no es dividir, es integrar. Y eso va en el ADN de los socialistas, porque todas nuestras políticas, pero también nuestra historia
y nuestro sufrimiento tiene que ver con la cohesión social. Por eso ha sido tal el trabajo, tal la vocación, que nuestra identidad como socialistas es trabajar por la cohesión social. ¿Y en qué radica la cohesión social? Pues en reconocer la identidad. En reconocer la identidad de cada uno y de cada una, sea la que sea. Y, consecuentemente con ello, promover un sentimiento de pertenencia a la comunidad. Y eso es lo que hay que trabajar. Por eso cuando algunos dicen de identidades, ahora que he hablado de la identidad de Madrid, oye, yo que soy valenciano os veo con identidad. Yo percibo una identidad madrileña. ¿Y sabéis por qué? Porque la habéis construido. ¿La teníais prefabricada? Seguramente no, o sí, no sé, pero la habéis construido. Como la han construido los compañeros de Castilla-La Mancha, que parecía que venir de Castilla-La Mancha era casi una desgracia por haber nacido ahí. Os lo dice un hijo de Cuenca. ¿Cuántas veces mi padre, cuánto le molestaba cuando decía, ¿de dónde eres? De Cuenca. Parece que se sentaba. Ah, de la tierra del crimen. Esa estigmatización. ¿Es así como se proyectaban los valores de una tierra? Es como si venir de Cuenca fuera venir de nada, de un arrabal. No había identidad. Venir de Extremadura, claro. No, yo soy de Madrid. No, pero yo en Extremadura. Pues mirar, eso es lo que ha hecho el título octavo. Eso es lo que ha hecho la descentralización. Generar autoestima, identidad donde había, pero se le negaba. Autoestima. Sin autoestima no hay ambición, no hay capacidad para desarrollar ningún proyecto. Y eso se llama construcción de la identidad. Y hace falta identidad. Y aquellos otros que ya la tenían o creían tenerla, pues deberían trabajar en una identidad también inclusiva. Imaginaros que yo como valenciano me digan que tengo que convocar un referéndum para decidir si soy valenciano o soy español. O sea, que al final me tengo que someter a lo que diga la mayoría. Pues eso es un reconocimiento de la identidad. Muy dudoso. ¿Qué me quieren imponer mi identidad? A mí, además. Yo, valenciano, hijo de Cuenca. ¿Qué identidad tengo? La única que me pueda cobijar, y esa es la española. Por eso yo digo que España es un proyecto de vida en común. No viene determinado por ningún rasgo. Y por eso podemos construir la España que queramos. Porque no hay ninguna España predeterminada ni fatalista, sino la España que sea el resultado de la obra, del esfuerzo, de la ilusión de todos. Y con esa obra también podemos generar un discurso emocional, Se puede, porque además en la vida misma, ¿de qué estamos orgullosos? De lo que hemos sido capaces de hacer, de nuestra obra, no de lo que nos... ¿Se puede estar orgulloso de la herencia? ¿De lo que nos hemos encontrado? No, uno está orgulloso siempre de lo que ha hecho. Y esa es la obra que tenemos que hacer España. Por eso tenemos una visión de España que no tiene por qué coincidir con esa casposa. Esa visión donde en España todos tenemos que ser toreros y cazadores. Y lo dice alguien que lo puede decir, porque mi padre fue matador de toros. Pero eso no me lleva a imponer a nadie su gusto ni la afición. ¿Quién tiene derecho a decir lo que hay que hacer? Solamente ha faltado alguno que dijera que teníamos que ser cazadores y recolectores, previos al Neolítico. ¿Pero esto qué es? La identidad es de todos y nadie nos la impone. Y desde luego no nos van a imponer ese españolismo trasnochado, excluyente, que perseguía a media España, que tenía en el exilio a lo mejor de este país, que hacía que la gente tuviera que salir como mis padres de Cuenca a Valencia porque no tenían cómo vivir allí, o los que venían de Extremadura, la emigración interior, la emigración exterior, el exilio político. ¿Esa España nos quieren devolver? Y estos dicen que son constitucionalistas, que no nos den ninguna lección ni de libertad ni de constitucionalismo.
y que no reclamen la libertad. Mira, mejor que la reclamen. Que reclamen la libertad y el derecho de expresión a aquellos que nunca lo respetaron. Porque eso es parte de nuestra grandeza, aceptárselo. Aceptar lo que ellos negaron. En este país, que es tan curioso. Le decíamos, no tenemos ultraderecha, no tenemos... Hombre, la teníamos y todos lo sabíamos. Lo que pasa es que está muy calentita dentro del Partido Popular. Para algunos se le acabó la mamandurria, que decía la esperanza, y montaron un partido nuevo, ¿eh? Estos que quieren adelgazar el Estado, acabar con la descentralización, podían vivir de fundaciones fantasmas. Pero descentralización, sí, mirad. La descentralización significa el reconocimiento de la realidad de nuestro país, que es diversa. Donde hemos tenido experiencias históricas muy duras en nuestra historia. Y la democracia, para arrancar, tenía que considerar este hecho diferencial, este hecho territorial. No en balde fue lo que más debate procuró en el debate de la Constitución. Pero además, fijaros, ¿cuál es el nivel de prejuicio y de imbecilidad? Estos debates de cuñado, de no aportar un dato. Vamos a ver. Oye, en términos de eficiencia, ¿sabéis lo que ha representado la descentralización en España? ¿Ha sido algún obstáculo para el desarrollo que ha tenido este país? A lo mejor ha sido incluso a consecuencia. O sea, ¿qué quiere decir que este país ha pasado de ser un país pobre? En el año 77, pobre. Último paquete de ayuda internacional que recibió España por pobre del 77. Hasta el 83 la OCDE no nos reconoce como país desarrollado. O sea que estamos hablando, ¿eh? Y resulta que la descentralización ha sido un obstáculo o no ha generado toda una serie de potencial que tenían nuestras tierras y nuestros pueblos para promover el crecimiento y el desarrollo, para preocuparse por cada territorio, con líderes que se han preocupado de su territorio y no de hacer simplemente política en Madrid. Algo tendrá que ver. Todo el desarrollo de la política social, que es competencia de las comunidades autónomas, si ha llegado a ese nivel de bienestar, ¿es por culpa de las comunidades autónomas o por su trabajo? Yo recuerdo cómo nació mi hijo mayor. El Hospital Provincial de Valencia. 7 camas, 7 madres. Un baño que era un retrete en un pasillo. Es así como estaba la sanidad cuando era centralista o cuando no teníamos escuela donde ir. No había escuela donde ir. ¿Cómo ha cambiado la educación, la sanidad en este país para los que pasamos ya los 50? ¿Cómo ha cambiado? ¿Quién lo ha construido? Eso que ellos ahora tanto reprochan, la descentralización. La descentralización no es un tema administrativo solo, es un tema político, de liderazgo político, de trabajo, de igualar. Así es que, frente a toda esta sinrazón, expresemos todas nuestras razones, porque las tenemos. Frente a todo el discurso del odio, nosotros siempre constructivos, positivos, porque tenemos mucho por hacer y mucho bueno por hacer. Frente a este descrédito de las instituciones, todo lo contrario, como decía Ángel, institucionalistas. Institucionalistas, ¿por qué? Porque cuando institucionalizamos la libertad, cuando institucionalizamos los servicios públicos, generamos derechos que no pueden ir para atrás porque ya los hemos institucionalizado, que no son cosas de la gracia del caudillo, de la gracia de Dios, no, de la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas de este país, libres. Así es que, compañeras y compañeros, este gobierno en el que estamos, que tampoco nadie nos lo ha regalado, porque nadie nos regala nada, lo tenemos que aprovechar. ¿Para qué queremos un gobierno socialista? A ver, ¿para ser ministros? No. ¿Para estar en el poder por el poder? No. Ya se encargarán muchos de desgastarnos por ello. Lo tenemos para transformar la vida de la gente
en la clave de justicia que siempre nos animó a formar parte de esta familia. Y nuestra tarea no es estar tiempo. Nuestra preocupación es aprovechar el tiempo. Estemos lo que estemos, nuestro paso por el Gobierno tiene que ser tan digno como lo fueron todos los que nos antecedieron. Porque de todos ellos cabe recordar grandes conquistas, profundización en la democracia, profundización en el estado de bienestar. En definitiva, todos nuestros gobiernos han sido algo bueno o de lo mejor que ha tenido este país. Y nosotros estamos obligados a hacer lo mismo. Por lo tanto, tenemos que aprovechar el tiempo. Y lo estamos aprovechando. Porque es cierto que hay mucho ruido, ya se encargan de que hay mucho ruido. Pero este Gobierno está haciendo muchas cosas. Y cada viernes lleva adelante medidas que justifican que este Gobierno siga y tenga que seguir trabajando en ello. Este mismo Consejo de Ministros el pasado viernes, fin a ese esperpento de la LOMCE. Fin, pero ya no por ponerle fin, sino por tener alguna ley, porque, claro, al final no había nada. Y también nos atrevemos a lanzar un paquete de medidas urgentes que no acaban el problema, ya lo sé que no la acotan. Y no la acotan, entre otras cosas, porque en el Congreso tenemos una proposición de ley que inspiró la compañera Beatriz Corredor y la tenemos en tramitación parlamentaria, porque el decreto que cuando lo convalidemos igual nos toca, como otros tantos, llevar por proyecto de ley. Vamos a tener muchas oportunidades e incluso en el propio debate presupuestario de cumplir con nuestros compromisos de acuerdos presupuestarios. Vamos a tener mucha oportunidad, pero hacía falta intervenir ya y no esperar. De alguna manera, frente a lo que es un drama, no un problema, un drama. Y yo he visto la reacción de algunos de que desequilibramos el mercado de alquiler, de que va a ser peor para el sector del alquiler, de la inseguridad de los propietarios y tal. Vamos a ver, mirar, la diferencia entre un socialista y el que no lo es donde pone su mirada. Si lo pone en esos parámetros, o pone su mirada en aquellos que sufren, no teniendo un techo, no teniendo certidumbre en cuánto tiempo va a tener un techo, que tengan que compartir habitaciones en pisos compartidos a precios intolerables. ¿Dónde se pone un socialista? ¿Dónde se pone? Y el derecho de vivienda es un derecho constitucional, fijaros. Ahí es donde hay que ver si eres constitucionalista. Ahí es donde hay que verlo. O es relativo, o es simplemente una aspiración, un bien quedar. Yo voy a poner aquí que el derecho a la vivienda, pues ahí queda. Queda bonito, apañado, pero no hay por qué cumplirlo. Ese no, otro sí, ese no. Pues no, había que hacerlo. Es un mandato constitucional, es una señal de identidad y es un problema gravísimo en algunas ciudades. Y no digo que lo arreglemos, pero creo que vamos en la senda de arreglarlo. Y que hemos metido elementos urgentes que no podían esperar a ninguna otra circunstancia. Así es que, como a este Gobierno no le queda mucho por hacer, de hecho el próximo se aprobará, como sabéis, la subida del salario mínimo. Pues como aún nos queda mucha tarea que hacer y mucha justicia que hacer y mucho daño que reparar, no nos vamos ni nos vamos a ir. Pero además nos hemos dado cuenta de otra cosa, de que a la derecha se le hace insoportable que estemos ahí y no le vamos a dar ese gusto. Aunque sea solo por eso, no le vamos a dar ese gusto. Ya pueden hacer lo que están haciendo, pueden seguir, pero no les vamos a dar ese gusto. Y vamos a seguir gobernando también, si hace falta, por decreto, claro que sí, porque hay urgencia y necesidad. Y porque además es la forma, curiosamente, más parlamentaria que el resto, porque cada Real Decreto no lo tiene que convalidar el Parlamento,
sea, no basta que esto de un gobierno a base de decreto, parece que es orden y mando. No, no, no. Te lo tiene que aprobar el Parlamento. Oye, y hay que ser atrevido, con el grupo parlamentario nuestro, y también quiero agradecerle el trabajo para conseguir que todo salga adelante. Ellos eran más, pero más incapaces. Porque no sacaban ningún decreto. Es que no sacaban. Yo, que estaba de diputado hasta julio, he tenido muchos jueves libres. Porque ni proyecto de ley ni real decreto. Proyecto de ley, no había capacidad política, no había iniciativa. Rajoy se dedicó, bueno, vamos a conservar lo que hicimos en la mayoría absoluta. Todo lo que ahí arrollamos, lo conservamos. Y vamos a administrar el país sin tocar nada. Por lo tanto, no hubo ningún proyecto de ley, no hubo ninguna iniciativa, no había... Por eso no, es que no había gobierno. Y reales decretos, pues tampoco, porque no sumaban. Así que, muchos jueves, a pasear. Nosotros, cada jueves, hay ministros socialistas defendiendo reales decretos. Jugándosela. Buscando el apoyo parlamentario. Buscando mayorías. Así es que, frente a la propaganda de un gobierno que gobierna por decreto, es el gobierno que más apoyo parlamentario ha venido recibiendo desde la pluralidad, no desde la mayoría absoluta de uno, porque eso no es compartir nada, ¿no? Eso no es compartir nada. Si tú solo ya sumas, pues lo impones, que es lo que hicieron ellos, entre el 11 y el 15. En esa legislatura, que tiene, entre otras cosas, el mérito de haber durado más que nadie, 4 años y un mes, como una pena. 4 años y un mes. Hasta ahora en España nadie concluía una legislatura. Y estos estuvieron 4 años y un mes. Llegó otra legislatura y como habían sido la primera fuerza y no sumaban, pues no pasó nada. Tuvimos que ir a otras elecciones y así hasta que la consigan. ¿Y nosotros tenemos que convocar elecciones? Los de 4 años y un mes y que R hasta que no gobernaron. Estuvieron desestabilizando este país y casi acaban hasta con nuestro propio partido. Hombre, pues un poquito de paciencia. Porque si alguien cree en las elecciones, somos nosotros. Si alguien ha luchado porque haya elecciones, somos nosotros. Con toda seguridad, las habrá. Pero para entonces tenemos que ofrecer al pueblo un país mucho más digno del que nosotros nos hemos encontrado. No es normal que yo me encuentre en los territorios tantas demandas. No es normal. Salvo que se les explique, nos expliquemos el porqué. Porque no han sido escuchados, no han sido atendidos, han sido engañados, se les ha dado mentiras cuando se les ha escuchado. Y ahora llega uno y está todo por hacer. Y claro, oye, no haces, pues ya acabo de llegar. En fin, lo voy a hacer no obstante, pero darme tiempo para hacerlo. Y lo estamos haciendo, y sobre todo lo que estamos haciendo es mirar a la gente de frente, no tenerles miedo y decirles la verdad, que la gente lo entiende. La gente lo que no entiende es la soberbia, la distancia, la inaccesibilidad, el engaño y sobre todo, pues, oye, que no entiendan que seas inteligente, oye, que te otorguen el beneficio de la duda al menos, ¿no? Así es que lo estamos haciendo y ya no os quiero cansar más porque ese es el riesgo de no traer nada, que te enrollas. Yo solamente quiero deciros muchos ánimos. No tenéis un proyecto local, pero tenéis un proyecto de comunidad y tenéis un proyecto de España. Que sepáis que todo lo que hagáis por vosotros, por vuestro pueblo, es también por el resto. Y por eso os necesitamos. Por eso os necesitamos. Aquí a veces hay que ser egoísta para acertar, pero os necesitamos, a todos. Y juntos vamos a construir un proyecto nuevamente de dignidad. Y vamos a hacer frente, como ha dicho José Manuel, con espíritu combativo, porque no se puede ser socialista y no combativo. Oye, ser respetuoso, ser cívico, bien educado, que tampoco es una cosa antigua, ¿eh? Todo eso se puede hacer desde el combate. Y hay que combatirlo. Hay que combatir la grosería, al faltón, al irrespetuoso, al incívico. Ese término cívico me gusta mucho, porque es el valor más republicano que tenemos. Eso hay que combatirlo.
Y lo vamos a combatir como supimos combatir cuando no había ni elecciones, con las ideas, con la conciencia plena de que lo que defendíamos era lo justo y lo correcto, sin esperar nada a cambio. Y eso es lo que nos hace fuertes. Y al final es lo que la gente te reconoce. Y en eso estamos. Compañeras y compañeros, ánimo, a seguir adelante.